¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la 10ª emisión de Ese Punto, grabando desde San Isidro por el canal Hora 60, y nos acompañan dos invitados, dos artistas, Carlos Brites, que es un músico de amplio espectro, ¿no? Bueno. Instrumentista, ahora me entero que también compositor, que era lo que faltaba ya. Son todas palabras muy amplias. Pero abocado más bien a la música clásica contemporánea, ¿verdad? Sí, sobre todo. Pero bueno, intentando también generar esos puntos de los que hablábamos un poco entre diferentes géneros también, ¿no? Y como intérprete uno genera la unión también. Sí, por supuesto. Es cuestión de tener curiosidad y ir surfeando un poco, ¿no? No sé si existe mucho eso de... Sí, existe lo de ser especialista en un género, etcétera, pero me parece que justamente el lenguaje tan inclusivo que tiene la música puede generar que todo el mundo pueda abordar, probar, experimentar en cualquier lenguaje. Interesante. Bueno, también me acompaña Daniel Eduardo Serra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Al que he decidido poner en la carátula, en la plaqueta, los adjetivos de poeta y titiritero, pero quizás haya alguna que otra cosa más que decir. Poeta titiritero, sacar el guión. Después, también nomino gestor cultural interdependiente, ni dependiente ni independiente. Es un concepto más tomado de la ecología, pero se está traspasando a la cultura, en tanto que no hay independencia absoluta. Aquí ahora siempre hay una interdependencia de la vida. Y también editor, ¿verdad? Sí, por eso hay más amplio gestor cultural. Acá trajo Daniel un libro de antología de poesía, poetas argentinos, ¿verdad? Sí, es una antología, se llama Poesía y Poetizar, y hice la compilación, participan 22 poetas, en contratapa está el listado, abarca, es un arco de aproximadamente 50 años, porque está Miguel Grinberg, poeta de la década del 60, está Pipo Lernu, uno de los primeros letristas del rock argentino, bueno, y tuve la dicha enorme de la colaboración de Luis Alberto Spinetta con Poesía Inédita, y también literalmente me puso la tapa. Y está el papá de Spinetta también. Está el padre también. ¿No? La tapa es un dibujo digital, es un dibujo de digital Luis. De Spinetta. Ahí va. Y bueno, también organiza a veces conciertos de música y poesía, distintas travesuras. Bueno, qué bueno. Gracias a los dos por haber venido. No sé si quizás convenga a Daniel que estés más así para que pueda dar mejor imagen. Si les parece, vamos a comenzar la contemplación de los videos. Porque bueno, este programa tiene esta consigna de que cada uno comparta algún video que le resulte interesante y después reflexionar. Yo propongo que miremos entonces primero el video que eligió Daniel. Dale. Que es un concierto, ¿verdad? Fue celebrando 40 años de caminata en esto, a partir de del primer número de una revista Subte que hice. El primero salió en primavera del 74, así que una revista pionera que perduró una década, atravesó todos los años de plomo, y bueno, a los 40 años decidí celebrarlo con todo y fui pasando distintas etapas de diseño. Algunas literalmente me aburrían mucho, porque de esto de que pasa un poeta, viene el otro, y es un rollo interminable. Y bueno, hice otro armado con una composición donde armé 5 núcleos temáticos, el primero más bien libre, y después, y cada poesía iba ahí, cada poeta leía
un poema, pero ubicado en eso. Y algunos dos. Y bandas. Y música. Entonces, en este set que se muestra, fue un momento, un clímax del concierto, que duró 2 horas y cuarto. Está el ensamble Aire Líquido, que es una orquesta, un ensamble, son más 25 músicos aproximadamente. Hay oboe, clarinete, cello, viola, violines, flautas, traversa, y dentro de eso también un cuarteto con base rock, y dentro del mismo ensamble. El director es Cristian Luza, y acá están haciendo un tema de Amel, que es una banda de rock que ya tiene más de 10 años, que está Gustavo Spinetta, hermano de Luis en la bata, Gonzalo Paglia, es el compositor de casi todos los temas, guitarra y voz, bueno, y otros. ¿Y la canción cómo se llama? Esta es El Cuervo, y la iluminación es del Maestro 40. Y destaco la iluminación porque de a poco se va envolviendo, van entrando como 2 nubes negras que van envolviendo. Bueno, entonces todo. vamos a, con toda esta introducción que hizo Daniel, vamos a pasar a ver una versión sinfónica es.
Entonces acabamos de mirar este video que nos compartió Daniel Serra, de una canción de la banda De la banda Amel, El Cuervo. Y bueno, hay toda una conjunción, digamos, ellos, el tema ya lo tenían en el disco, yo le hice la propuesta a la orquesta, a Cristian Luxa, si se copaban en hacer esta versión juntos. Y a Amel también les cabió, así que... No llegué yo al menos a poder captar el contenido del texto, de la letra, pero bueno, queda ahí lo visto, la impresión, sí, y vamos a si les parece... La iluminación está muy fundida, digamos, con el tema, porque el maestro 40 no es un excelente técnico meramente, sino es un poeta de las luces. Ok. Yo propongo lo siguiente entonces, Usted que pasemos diga. a mirar el video entonces que también ha compartido Dale. Carlos, y después veremos a ver qué Y después encontramos. Y el mío. Ahí va. Entonces, ¿algún comentario que quieras hacer previo a este video? Nada, simplemente contemplar este fragmento de una película que la elegí porque, bueno, en general toda la filmografía de Tarkovsky me parece muy inspiradora, sobre todo. Entonces, es personal, es muy personal la elección. Ahí va. Sí, cuando vi que era nostalgia, imaginé que ibas a elegir la escena de la vela, del hombre Ah. que lleva la vela. No. ¿Te parece entonces que ya Veámosla, vayamos directamente. entonces con el video?
Andrei. Andrei, ma quando ti alzi? Fra mezz'ora si mangia. Ti aspetto giù. È un posto stupendo. Ci veniva anche Santa Caterina. Что? Иду. Entonces acabamos de ver un fragmento de la película Nostalgia de Andrei Tarkovsky, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tal? Yo me quedé pensando que también esto último que él mencionaba del poeta de la iluminación, Sí, también sí, hubo alguna... entre otras virtudes que me parece que puede... Muy poético, muy volado, lo de recién que aportó el compañero. Sí, es muy bello. A mí, personalmente, me fascina mucho cómo dispone y ordena los materiales con los que trabaja, cómo invita a degustarlos, ¿no? Y la luz allá, la lluvia, ¿no? Como Muy el minimalista. perro, el tacto, ¿no? Cuando acaricia. Todos los sentidos siempre están. Va lento y de pronto la mano cierra de golpe. Sí. Esas Son- mínimas cosas pasan a tener un peso. Absolutamente. Digamos, más allá de toda la belleza y todo, digamos, es un lenguaje que también yo encuentro que tiene que ver con la música en el sentido de que la imagen, el sonido, el tacto, etcétera, también pueden en conjunto generar un nuevo dispositivo en el que podamos comunicarnos, ¿no? Entonces, interpretar esto, si bien entendemos que es un sueño, interpretarlo no tiene mucho No es lo más sentido, ¿no? importante. Como que pierde, no importa, es experimentar toda esa conjunción de materiales. Y eso va a generar en cada persona, ¿no? Diferentes Un viaje. sensaciones, claro, emociones, etcétera. De hecho, esa posibilidad que tiene ese código hace que a medida que también las personas evolucionamos o lo que sea, también las percibamos diferente cada vez que volvemos a ello, ¿no? Incluso que yo le había dicho a Carlos que quizás no saliera, aunque sí salió al final, quizás no saliera el subtítulo, Ah, sí. pero él me decía como que no era tan relevante saber qué Era un- decían. No, en Aparte realidad de que sí. hay poco diálogo igual al Sí, final solamente. en realidad sí es importante, yo decía no era importante en el sentido de que como no era tanto, se podía decir, lo podía decir después. Pero también ese detalle de, bueno, levantate Andrei, vamos, hay que desayunar, y sí, ya voy, como una situación tan cotidiana, ¿no? Tan cercana, lejos de todo ese clima que generó antes, claro, ¿no? También es como ese choque que es real, es lo que pasa, ¿no? Bueno, y yo me sirvo de esto último, de lo onírico, para pasar al video que he querido compartir, Ujú. que bueno, tiene a Salvador Dalí ahí de protagonista. Ajá. Bien. Y no creo que haga falta decir más que eso. Así que vamos, si puede ser. Dalí nos habla del ballet que está montando en Barcelona. Señor Dalí, ¿cuál ha sido el motivo de inspiración para realizar estos bocetos? ¿En qué se basa? ¿En qué punto de vista? Por la primera vez de mi vida he encontrado una señora que corresponde exactamente a los mecenas del Renacimiento y es mi amiga, la señora Arnes, que me ha dado carta blanquísima completamente para hacer todo lo que me pase por la cabeza. Entonces voy a hacer por la primera vez un ballet, he hecho 12, pero ese es el primero en que obro de una manera totalmente libre y el ballet por la primera vez será todo realizado
con materias plásticas, con plásticos. O sea, serán unas especie de cúpulas La materia transparentes, la materia de nuestro tiempo. De nuestro ¿no? tiempo, es exacto. Cúpulas que se inflan y se desinflan de plástico, y todos los trajes estarán encargados a nuestro compatriota Paco Rabanne, que usted conoce muy bien, y por la primera vez se verán bailar sobre la escena, en vez de personajes más o menos románticos de tipo folclórico o mitológico, seres de nuestra época que han marcado el existencialismo de nuestra época. Por ejemplo, veremos bailar a Hitler, veremos bailar a Stalin, veremos bailar a Sigmund Freud, a Einstein, bailando en una especie de apoteosis de las materias plásticas, pop art y pop art de nuestra época. A los artistas les ha complacido el panorama y alzan en hombros al que dice de sí mismo: soy el mayor payaso del mundo, el genio más importante de mi época y realizo una función catalizadora del placer. Muchas gracias, señor Dalí. Muy complacidos con sus amables declaraciones. Bueno, entonces teníamos a Salvador Dalí, que a ellos les estaba contando, porque bueno, no podíamos escuchar muy bien, que está con esta mujer que es una mecenas, una financista, pero a mí lo que me llamaba la atención de este video, o lo que me atraía más desde la primera vez que lo vi, no era tanto la obra en sí que él describe, el ballet, sino ese pequeño comentario feliz, porque lo noto muy feliz a Dalí por lo que ha hecho esta mujer con él, diciendo: por primera vez en mi carrera alguien pone plata Para hacer lo que para quiero. que yo haga lo que quiera. Dice, hice 7 ballets en mi carrera, pero esta es la primera vez que puedo hacer lo que yo quiera. Me Dame tu conmovió, tubo, flaca. dice, y me conmovió que le toma las manos y ella se queda, y me pareció algo tan amoroso de eso. Claro. Bueno, entonces ahora yo propongo el desafío para ver qué sentimos que hay en común entre los 3 videos, que, no sé, en principio no parece haber tanto en común. Desde una asociación libre, primero, como punto de convergencia es lo onírico, ¿no? Y paralelo a eso, en simultáneo, hay todo un juego de sobre todo en los 2 primeros, de luces y sombras. Por ahí la conexión con el tercero es más el tema de disparate de lo onírico. En cuanto a los otros 2, más hay una estructura más jugada, ¿no? Y lo otro son los caprichos que tenía Dalí, que de repente llegaba a genialidades totales y también hacía algunos disparates, porque era Dalí. Pero está bueno el tema de esa libertad creativa. O sea, para mí serían los 2 o 3 puntos de encuentro. Yo pensaba un poco en lo que es la producción, ¿no? O la industria, o lo que sea, de cómo es que se generan determinados espacios, etcétera, y son todos muy diferentes, porque vos comentabas cómo se había armado la fecha esta, Sí. del concierto, cómo convergen cosas. Fue un proceso para mí de 9 meses de laburo, un parto. Claro, en determinado, digamos, contexto geográfico, económico, etcétera. El de la película de Tarkovsky también completamente otro, el en el exilio, hablando de eso también, un lugar... En Italia. Claro, cuando él no podía estar más en Rusia, en la Unión Soviética en ese momento. Y después Dalí, que justamente también es otro contexto diferente, Claro. el mecenazgo ahí para que él también desarrolle esa idea que tenía del artista. Y sus caprichos. ¿No? Claro, entonces pensaba un poco eso, en cómo hay tantas variables para poder producir arte, y que si existe alguna mejor que otra o no, o cómo se relaciona también el contexto histórico en todas esas
situaciones, ¿no? Claro. Y también son justamente de épocas muy diferentes. ¿Y cuál es la respuesta creadora? Porque Claro, hay, también, en la de Tarkovsky hay una tensión enorme de eso, de luces y sombras. Es todo oscuro, gris, y se ve lo que es, en donde hay luz es una ventana y lo otro da al baño, que es un lugar para ir a defecar. Entonces no creo que eso esté gratuito, ¿no? Cuando hay un trabajo poético enorme, incluso está dado. Y yo no sabía el dato histórico, pero obviamente tiene que ver con un exilio, no puede salir. Su salida es el sueño. Y está el predominio es oscuro y se relaciona con la del concierto porque se llama El Cuervo y 40 va laburando de a poquito va a medida que se desarrolla el tema, va mandando dos nubes negras que terminan envolviendo todo. Y, por eso decía el juego de luces bueno, y sombras. es curioso también porque yo le había mencionado a... Sí. Un momento. Perdón, puede ser que haya que cerrar acá, creo que hay un delay. ¿No? Sí, ya está la tanda. Bueno, lo aviso. Vamos a ir a una tanda y enseguida, en unos 8 minutos, regresamos con la... Entonces ya estamos en la segunda parte del programa, la 10ª emisión. Ahí estamos. Acá Daniel, Carlos, veníamos discutiendo algunas cuestiones durante la tanda porque vimos un fragmento de una película de Tarkovsky, de nostalgia, vimos una canción hecha en un recital que gestionó Daniel, una canción de Amel Van der Helden. El Cuervo de Amel, Cuervo. dentro del marco de la suite Poesía y Poetizar. Y un fragmento de una entrevista a Salvador Dalí en el que habla de una mujer que fue su financista para la obra, de un ballet, en fin. También mencionábamos cuestiones de una canción de Charly García, No Importa, de un documental mencionamos en la tanda, sobre Shostakovich, el compositor ruso en su relación con Stalin y la dictadura de Stalin. Y creo yo que uno de los temas que están surgiendo es el de la libertad del artista, su búsqueda de la expresión libre y su relación con quienes ostentan los recursos. Sí, siempre es un tema muy, muy apasionante, ¿no? Porque también hablamos esto de un poco bajar del pedestal como la idea del artista romántico, del artista que está en otra dimensión y que no se tiene que meter con el contexto sociopolítico en el que vive, como que tiene que ir por otro lado enviando mensajes. Y la verdad que, de hecho... Y es etéreo, no come, no va al baño, sí. no necesita de techo total. Como que está en constante inspiración. Es un espíritu que al lado. Entonces, me parece que los 3 videos justamente hablan de algo que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque la gestión, que seguramente, bueno, vos lo dijiste, ¿no? Todo el esfuerzo que llevó, lo de Tarkovsky filmando desde su lugar que no era su patria, y todo lo que eso conlleva, y Dalí en una especie de, también, como quebrando un poco esa idea del artista romántico y poniéndola en el artista como caprichoso y también que de todos modos también ególatra y que también cree estar en un paralelismo, ¿no? A la realidad, porque eso que le pasó, que comenta, también es una rareza. Incluso porque uno imagina que Dalí siempre hacía lo que quería. ¿Por qué dice ahora puedo hacer lo que quiero? Totalmente. Bueno, quizás a partir de ahí también, ¿no? Porque es como el 66, todavía le quedaba tiempo para un montón de otras cosas. Sí. Ahora lo que yo pensaba es que hay obras o proyectos artísticos que requieren más recursos que otros. No requiere lo mismo hacer una película, como hizo Tarkovsky, o presentar una sinfonía, o un recital incluso, que, por ejemplo, no sé, como yo hago mucho, publicar poesía en Facebook.
En lo puntual del concierto fue un trabajo mucho de diseño, yo conecté con distintos poetas, músicos, y fue un acto, digamos, tuvo un costo mínimo porque fue una celebración y con la mayoría, el 90% nos conocíamos, no invité a nadie de taquito. Es decir, nadie cobró salvo un par de técnicos y un alquiler de unas LED, ni 40 me quiso cobrar. Ahora, si eso lo tenés que llevar a cifras y con una producción actualizada, eso fue en noviembre del 14, y tenés que hablar de arriba de 100.000 pesos, arriba, cobrando, ahora, por la producción, por el cobro a los músicos, el pago a los músicos, todo, arriba de eso, teatro, bla, bla, bla. Ese sería otro tema, el de producción. Yo lo que sí tomo en esta tensión de luces y sombra, y conectado con lo que decía Carlos, que está vigente aquí ahora, en este momento, el tema de la libertad del arte. Es decir, hay consignas que dicen, bueno, estoy participando en San Miguel de un grupo que somos trabajadores del arte y la cultura, y se está también buscando superar este apriete, porque hay en distintos lugares, digamos, hoy o mañana se trata esta ordenanza en Capital, que quiere prohibir el arte callejero, los ensayos, estás ensayando batería a las 6 de la tarde y también te pueden denunciar por ruidos molestos y anónimamente. Yo sé un disparate considerar eso. Y mientras tanto hay aprietes en distintos lugares del país, aunque no se haya estimulado en otras partes este tipo de ordenanza. Me acuerdo de un cuento ahora de que prohibían el canto de los pájaros, hace mucho que lo leí, lo escuché, ahora no me acuerdo del autor, pero sería una cosa así, disminuir la libertad artística es disminuir la libertad del ser humano, y por eso también antes relacionaba con la canción de Charlie, con la parte de claros oscuros del tema de trajiste, del video. Me gustaría hacer una intervención, y acá también vos le pregunto a Carlos, porque uno dice, bueno, el poder que ostentan o que manejan, sea el presidente o quienes sean, que tienen las secretarías de cultura y demás, ellos son los que tienen en su mano favorecer que se dé la libertad de los artistas o truncarla. Entonces, como que esa libertad o ese espíritu de los artistas está a expensas de la decisión de estas personas. Como de Dalí su libertad está a expensas de que aparezca alguien con la suficiente amplitud de espíritu y de billetera. Sí, igual es otro caso, porque Dalí estaba muy enganchado con el franquismo, es decir. Pero en fin, él mismo confiesa no le voy a quitar su genialidad artística ni nada, pero ahora, el contexto político es muy diferente. Yo digo, ¿hasta qué punto es realmente dependiente? Si es necesariamente dependiente o es porque el artista a veces quiere ser dependiente. Eso también me gustaría preguntar. Bueno, yo creo que en ese sentido hay que preguntarse qué es la libertad del artista y para qué la utilizaría. Me parece que es un poco más profundo, y ahí hay que sacar alguna conclusión muy personal en la que inevitablemente se va a tener que entender que hay que interactuar con todas estas personas, ¿no? Muchas veces uno se enoja cuando dice, bueno, que es el que da la guita es un ignorante, no entiende mi proyecto, lo que se llama. Pero es así. Y también, en ese sentido, lo que vos decís, ¿no? Cuánto el artista tiene que, o le gustaría depender de. Hay mucha gente que justamente hace muy bien ese trabajo de relacionarse, y entonces tiene una libertad creativa total, digamos. Hoy día la bajada de línea sobre estética me parece que es escasa, ¿no? Entonces se abordan más las charlas, las discusiones sobre en realidad cómo negociar mejor la financiación de un proyecto. Nadie te va a venir a decir, a mí me gustaría que vos busques en tu música determinada, no sé,
La libertad, digamos, artística es muy amplia, pero mira, tanto Hermeto Pascual como Spinetta en este sentido hablaron muy claro, es libertad para construir belleza. Después hay distintos hacedores, estilos, intérpretes, etcétera, etcétera. Una biodiversidad. Pero también hay un mercado muy nefasto, por no decir malas palabras, donde y de mucho target guita que funciona en grandes museos o salones de arte donde te meten un pedazo de carne podrida sacada de contexto y lo venden en millones de dólares. Entonces es complicado porque se está apuntando, por eso conecto, se está apuntando a otra cosa. Es decir, cuando Charlie dice el mundo es un patio de prisión, está hablando de un nuevo orden mundial. Y este es un tema hilando fino, sería. Yo creo que la libertad de la creativa tiene que ser preservada y dicho en positivo, es saludable a todos los pueblos, porque el arte callejero es milenario, no es de ahora. Yo no soy artista callejero, titiritero, poeta, etcétera, pero es muy valioso, le da aire, le da vida. Ahora, lo que me gustaría preguntar ahí es... digamos, desde el lugar menos, o que más nos pueda concernir a nosotros, digamos, por decir así, a la gente de a pie o al artista individual, en cuanto a ver qué actitud tomar, independientemente de lo que podamos lograr como cambios políticos, digamos. No, yo lo digo en el sentido... Supongamos, no sé, que en lo político se vaya cada vez peor la cosa. ¿Qué actitud podemos tener para salvarnos a nosotros mismos en un sentido interno, no entrar en la desesperación total o en la angustia, y para poder salvar las obras que producimos de la inercia, digamos, de la decadencia intelectual o espiritual? Yo no sé si coincido mucho con que hay un arte más berreta porque no haya... Digamos, no sé si, me parece que se actualiza la cosa, ¿no? Digamos, hay cosas que se modifican por estas variables. Y digo, un recital masivo. Que sea masivo no quiere decir que sea malo, ¿no? No. Aunque tenga un montón de guita atrás. No, para nada, hay de todo. Digamos, me parece que la cosa tiene que ver, hablando del contexto que vos hablabas, ¿no? De un contexto político, qué hacer como artista, qué sé yo. A mí me parece que siempre resistir es lo mejor, ¿no? Y juntarnos para una lucha común. El tema también es encontrar bien cuál es esa lucha, que todos entiendan eso, porque también hay un montón de gente que se beneficia con negocios y con la industria, claro, qué sé yo. Entonces, no sabemos bien cuál es el enemigo, en cierta forma. O sea, el enemigo, bueno, puede quedar claro cuando de repente baja el dedo y, ¿viste? Y ya está, y explota todo. Pero también, ¿qué pasa al lado? ¿Qué pasa con los colegas? ¿Qué pasa con la gente que también por ahí sufre o la pasa mal con determinadas cosas y de repente encuentra, no sé, algún vestigio de aprovecharse de algo y no sé qué, y te da vuelta la cara, y dices, estás mal, qué pena, mira, yo no sé, ¿no? Claro, como detectar en un nivel menor al opresor, si se quiere, incluso en un nivel de autoopresión. Vos decías de, bueno, liberar la angustia, eso sí es una purga en un trabajo interior. Miguel Abuelo decía clarito, la tristeza no camina, la alegría viene arriba. Ahora bien, eso es un punto de trabajo personal, pero ese trabajo personal tiene que interpersonalizarse, como apuntaba él recién, porque claro, si no somos islas. Y esto no se resuelve individualmente, sino construyendo en grupo y colectivamente, no hay tutía. Y desde ahí se va armando un consenso y un promedio, obviamente que no va a salir todo lo que este dice, todo lo que él dice, todo lo que vos digas, sino que es trabajoso acordar en grupo, ¿no? Es como fácil. Que hay que evitar que se dentro de los artistas, como vos decías, un sálvese quien pueda, ¿no? Si yo pude agarrarme, ya vos quedaste afuera, sí, bromate, una cosa bueno, así. La UMI empezó hace casi 20 años y
yo estuve con ellos, inclusive dieron una charla, Boris, cuando en la Universidad de General Sarmiento, dentro de un contexto de otra movida. Después transformó UNAM y sacaron una ley nacional de la música y eso beneficia a muchos músicos. O sea que la construcción es posible. En ese camino no es lineal, también a veces hay rosca interna, la pucha, algunas peleas, pero es propio de toda construcción. Entonces, no se debe evitar esta parte, este es el desafío. Bueno, hay un tema que me parece potentísimo. Se da el caso de que, bueno, estamos en los últimos minutos ya de la hora, pero sin embargo me gustaría que podamos quizás hacer una suerte de conclusión ante esta situación, también pensando en una propuesta para quienes nos vean, que imagino que no nos debe estar viendo, no nos mirará Macri o quien sea, o Vidal, pero sí algún otro compañero artista o alguien que tiene ganas de hacer cosas. ¿Qué pensarías vos para decirle quizás? A ver, difícil el lugar de sacar conclusiones, ¿no? Pero yo creo que lo importante es tener honestidad con el objetivo que uno se propone individualmente y también poder leer los objetivos colectivos. Y si uno tiene una conducta totalmente consecuente a esa causa o el equilibrio entre esas dos causas, puede, estar tranquilo. Me parece que es una época en donde la paz interior es muy importante. Y yo creo que viene de la mano de mirar al otro y también uno ser dialéctico, sincero y honesto, ¿no? Con todos. Poéticamente, en cuanto a los videos, en ese encierro creo que hay una luz, hay una puerta de salida, y si es la ventana hay que abrir la ventana y salir. Poéticamente y en lo concreto, creo que sí estamos viviendo indudablemente, no me importa entrar en internas de aquí, de allá, de M, K, Z, Q, R, P, todo lo que sí sé que hay que construir proyectos grupales, colectivos y, trazarse camino en este sentido. Y conectado con lo que decía Carlos, yo trabajé un tiempo en el Estado como titiritero, tenía un sueldo, y etcétera, etcétera. Después hubo episodios de muchos despidos en provincia y, al solidarizarme con los compañeros me costó el puesto y hace 22 años que trabajo en forma independiente y persevero así, es una acrobacia existencial, pero realmente estoy feliz de poder seguir y estar aquí, por ejemplo, conocerlo a Carlos, el espacio que vos brindás y... Hola, lindísima gente, decía. Y quiero yo... Me sale el personaje del titiritero. Yo quisiera decir tan solemne. Quisiera decir una última observación y ya despedirnos, y es pensar que hay gente, como esta señora que estaba con Dalí, que tal vez no son artistas, pero tienen dinero, y yo veía la cara con la que lo miraba artista a Dalí cuando ella le agarró la mano, y es su espíritu creativo está en disponer de los recursos y del espacio para entonces mecenas y millonarios. Acá tenemos nuestro teléfono, acá hay artistas con un sueño es llevar la suite poesía y poetizar a nivel federal. La orquesta estaría en pie, la banda se habla y poetas conocidos de muy buena calidad. Están pensando en qué invertir. Y sumamos a los músicos, amigos, ni hablar. Pero también, mecenas, pero si no están, seguimos. Vamos a seguir, o sea, en donde sea, como sea. Muchas gracias por haber venido, por toda esta... Gracias, Marcos, y a este espacio. Y nos despedimos de ese punto.